Bienvenidos. Esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. El tema de hoy es acerca del resultado del INEGI, que nos reporta un PIB negativo y que según el CCE la culpa es de los más ricos del país. Primero, vamos a ir con los datos duros proporcionados por el INEGI, como les decíamos. Luego pasaremos a lo que es la posición del Consejo Coordinador Empresarial y cerramos con las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre este tema durante la mañanera del jueves. En primer lugar, entonces, resulta que la economía mexicana pues tuvo una contracción de menos 0.1% durante 2019, de acuerdo a la información que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, con cifras desestacionalizadas. Pues este desempeño negativo durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador resulta, dicen, de completarse 5 trimestres consecutivos sin crecimiento y 3 de ellos en contracción. De acuerdo a esta información preliminar divulgada por el INEGI, para que no anden con cuentos luego de que uno se inventa las cosas, como hacen algunos medios de comunicación muy reconocidos a nivel nacional, pues resulta que el INEGI dice textualmente que en el último trimestre del año pasado el Producto Interno Bruto, el PIB, se contrajo en menos 0.3%. Esto en relación al nivel alcanzado en el trimestre previo, cuando la actividad se quedó estancada sin registrar crecimiento alguno. Se detuvo y después cayó en el último trimestre del año pasado. Esta caída en el PIB del último cuarto del año es explicada, por lo que dice la nota que estamos comentando, por el deterioro de la actividad industrial que llegó así a 5 trimestres consecutivos en contracción, es decir, un estancamiento prolongado del sector servicios también, que se extendió por 4 trimestres consecutivos desde enero de 2019, y el despegue de las actividades agropecuarias, que sin embargo tienen un peso mucho menor comparado con los anteriores sectores, es decir, comparado con la industria, comparado con el comercio y los servicios, la cuestión agropecuaria tiene un impacto menor, no porque en sí tenga que ser así o deba de ser así, o sea algo predeterminado, sino porque se había dejado, por lo menos durante los 3 o 4 sexenios anteriores, de invertir en el campo realmente y retirando todos los apoyos para que este fuera tan productivo, tan fuerte, que aportara una mayor cantidad de porcentaje en el Producto Interno Bruto del país. Pero bueno, así eran los gobiernos de antes. Textualmente se cita que México dejó de ser una economía rural desde hace más de 3 décadas, que es un país de servicios y una economía industrializada manufacturera, en especial activa en el sector automotriz. Y sí, pasamos a ser manufactureros, igual que lo fue la parte asiática, porque teníamos mano de obra barata y las empresas que se dedican a fabricar autos decidieron poner aquí las armadoras de diferentes marcas de automóviles o camiones, autobuses, pues con la finalidad de tener grandes ahorros, pagando hasta una décima parte de lo que se paga de salarios, por ejemplo, no pagando impuestos o no los necesarios como hacen en otros países, y en este sentido, pues se da esta mayor participación del sector industrial, este desarrollo industrial mexicano en las 3 décadas previas. El asunto de la caída en este sector proviene no por la actividad del gobierno en realidad, sino por la acción que está realizando en Estados Unidos Donald Trump, que les ha amenazado a las empresas constructoras de autos de gravar sus importaciones desde México, y en ese sentido pues han tenido que reducirle, bajarle la inversión en el país,
y tratar de hacerlo en su propio país. En este sentido, tendríamos que pasar al segundo punto, que es que ¿de quién es la responsabilidad entonces? ¿Vamos a echarle la culpa al extranjero? ¿Vamos a echarle la culpa a los gobiernos pasados? Y resulta que el Consejo Coordinador Empresarial emite una declaración, esto previo incluso a los resultados que dio el INEGI, por unas horas solamente. Entonces, lo que dice el Consejo Coordinador Empresarial a través de su presidente es que el desempeño de la economía, este mal desempeño durante 2019, se explica por la caída de la inversión de casi 8% según los pronósticos que se tienen hasta el momento. ¿Quién es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de esta asociación de empresarios? Pues es el señor Carlos Salazar Lomelín. Es un organismo de cúpulas, diría algún amigo. Él dice que esto de discutir qué es lo que pasó es ocioso. Si la cifra será inferior a menos 0.1 o superior, los datos finales los tendremos todavía después, aún no se cuentan, son datos preliminares del INEGI, les recuerdo. Entonces la cuestión en serio, la cuestión de fondo y lo que deberíamos estar discutiendo, y lo he repetido durante todo 2019 y ahora en 2020, es que no creció el país y eso afecta porque no mejora la vida de los mexicanos. En este sentido coincidimos con el señor Carlos Lomelín. La culpa, en primer lugar, es de los inversionistas, de los grandes empresarios, los grandes capitales que decidieron no invertir. Así de sencillo. ¿Por qué? Pues para presionar, porque ellos estaban acostumbrados a la corrupción, a que les condonaran los impuestos, a vender sus productos o servicios a 10 o 15 o 20 veces más de lo que tenía como valor real de mercado. Y como las condiciones han cambiado, pues dijeron, pues no invertimos. Y tienen suficiente dinero como para no invertir durante todo el sexenio. Y ese es un grave problema. Pero eso no les quita el que sean apátridas, el que sean personas que puedan ser vistos por los mexicanos como alguien que está en contra del desarrollo del país en su conjunto. La cifra final del PIB del año pasado se explica por la caída de la inversión privada del país, aunque, acotó, la inversión extranjera directa sí creció. Y eso es lo extraordinario del asunto, porque ellos alegan una serie de cosas que veremos a continuación, pero es absurdo que la inversión extranjera directa, que los inversionistas de otros países sí confíen en México, sí confíen en el actual gobierno y traigan grandes cantidades capitales, tanto como 36,000 millones de dólares. Sin embargo, los inversionistas mexicanos, los hombres ricos de este país, los hombres que se acostumbraron a tener carretadas de dinero, legales o ilegales, eso no les importa en lo más mínimo. Ellos son los que han decidido no invertir en México. Entonces, este capital de los inversionistas mexicanos está ahí, pero la mayor parte no se ha invertido y esto ha impedido que haya una mejor economía para el bien de todos, incluso para ellos mismos. Pero como les digo, pues ellos no se preocupan, tienen miles de millones de pesos e incluso algunos miles de millones de dólares, pues ¿qué les va a preocupar si durante un año no producen nada? Pues a lo que le preocupa pues es a los mexicanos, a todos nos afecta esta actitud negativa del empresariado, de los grandes capitales, de los más ricos del país. ¿Y qué es lo que alegan? Pues que han cambiado las reglas, y lo que les decía, sí han cambiado las reglas, desde luego, no solo en el sector energético, como dicen ellos, o la cuestión del etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas, entre otros factores. Es decir, si usted le pone las reglas, ni siquiera son reglas muy estrictas, simplemente le dice, a ver, ya no vas a robar, ya no va a haber corrupción, vas a tener que pagar tus impuestos, vas a tener que advertirle a la gente que estos productos son dañinos para su salud. Ah, bueno, eso no está bien, y entonces ya no voy a invertir. Eso es lo que han hecho, y eso es contra lo cual está luchando la Cuarta Transformación y que tendrá que seguir enfrentando o adecuarse a ellos y caer en lo mismo de siempre y permitir que esos grandes capitales sigan extrayendo la riqueza de México para su beneficio exclusivo y en perjuicio del resto de los mexicanos, es decir, más de 100 millones de mexicanos. Esta percepción de que las reglas están cambiando hacen que se inhiba la inversión, es lo que dice el representante empresarial
Carlos Salazar Lomelín. Sin embargo, bueno, tratando de matizar, este líder de los empresarios dice que este año de 2020 es posible que sí crezca la economía. Y bueno, sí, si invierten, desde luego va a crecer. Y si no lo hacen, vamos a tener el resto de los mexicanos que cargar con lo que es la economía nacional a como de lugar, porque si no lo hacemos, entonces los más perjudicados seremos nosotros. Ellos van a seguir con sus miles de millones en los bancos, ya sean nacionales o extranjeros. Desde luego, uno de los elementos que podrían ayudar mucho al país, pues es el hecho de que se haya firmado el TEMEC, tanto por México como por Estados Unidos ya, y que solamente falte Canadá, para que haya más inversiones, más infraestructura, más oportunidades en el sector energético. Y según Salazar Lomelín, pues se va a anunciar nuevamente. Yo les recuerdo que ya se anunciaron 2 veces el año pasado, y en esta ocasión para febrero tienen planeado hacer un nuevo anuncio de que ahora sí van a invertir los empresarios mexicanos. Pues ojalá ya se decidan, o si no, debería hacerse algo por parte del gobierno para que no asuman esa actitud negativa como si fuese una traición a la patria, una traición para todos los mexicanos después de que se enriquecieron a costa de todos nosotros. ¿Y cuál es la posición del presidente López Obrador? No concordamos mucho con lo que él dice. El presidente dijo durante la conferencia mañanera que esperaba los datos publicados este jueves, es decir, no hay algo novedoso, no hay una sorpresa, y lo que muestran es una caída de 0,1% del PIB, pero él dice, pues hay desarrollo y hay bienestar. Tal vez no hay crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar. ¿Qué significa para él esto? Bueno, pues lo de siempre, pues que dado que se les entrega dinero a los adultos mayores, se les entrega dinero a los estudiantes, se les entrega dinero a los jóvenes para que reciban una cierta capacitación en algunas empresas, pues ya con esto hay una derrama económica en la parte baja de la población, económicamente hablando, y en este sentido, pues hay una manera de sobrellevar esta debacle económica. Dice él textualmente, como tengo otros datos, puedo decirles que hay bienestar. Puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar que son distintos. Eso es lo que dice el presidente. Y bueno, allá sus defensores a ultranza, una cosa es creer en las posibilidades de un cambio real en este país en base a las políticas que se establezcan a favor de la mayoría, y otra cosa es creer todo lo que se mencione, ya sea en las mañaneras o en cualquier otra cosa. El mandatario mexicano, dice el texto de la nota, no le importa mucho si hay crecimiento en el país, pues los parámetros para determinarlo fueron tomados como base durante el periodo neoliberal, en donde acusó la riqueza se concentró en pocas manos. Y yo le digo al presidente, señor presidente, no importa si los parámetros se establecieron. Si lo que importa es si los parámetros son útiles, entonces hay que utilizarlos, hay que aprovecharlos y hay que estar pendientes de ellos. Si no sirven, entonces hay que desecharlos. El problema es que si sirven y si son una referencia real tanto para los inversionistas mexicanos como para los extranjeros. De otra manera, vamos a tener problemas como otros países definitivamente lo han tenido por esta falta de visión económica para el desarrollo. Lo que hay que hacer, y en eso coincidimos, en que no se debe concentrar la riqueza en unas pocas manos, sino que se debe redistribuir el ingreso en la mayoría de la población. Crecer, dice él, puede significar que haya más dinero en unas cuantas manos, y eso no es el punto, no es real. Esa afirmación del presidente, crecer tiene que ir acompañado del desarrollo de toda la sociedad, y eso es lo que tendría que hacer el gobierno actual de la Cuarta Transformación, y eso es lo que espera la población mexicana. El gobernante de origen tabasqueño, pero que gobierna todo el país, declaró que para su gobierno es importante que haya una mejor distribución del ingreso y que los beneficios lleguen a todos. Y en eso estamos de acuerdo y esperamos que así sea por el bien de México, por el bien de todos.